buenas tardes. Gracias por su asistencia. Es el tercer día de estas jornadas sobre el cómic organizadas en Mafre. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Hernández y a Juan Carlos Fresnadillo. Quería comentar, que me ha dicho que comentara, que estas sesiones también se retransmiten por internet en directo. Lo digo por si, bueno, que lo sepáis, que aparte de la gente aquí hay otra gente que no sabemos quién es, que nos puede oír. Así que tenedlo en cuenta. Bueno, voy a empezar a presentar a Antonio Hernández, que está a mi izquierda. Nacido en Peñaranda de Bracamonte en 1953. El nombre de Peñaranda de Bracamonte a mí me hace pensar en novelas de caballerías, no es nacer en cualquier sitio. Y además tengo entendido que es un sitio donde la Fundación Germán Sánchez Pérez ha montado un centro de... Y creo que son los sitios de España donde más se lee, y el otro día hablando con su responsable me comentaba que hay mucha gente, para el pequeño tamaño del pueblo, conocida, que ha nacido allí, y seguramente está pensando en Antonio Hernández y en alguien más también, ¿no? Productor, guionista, director de cine. Empezaste como actor. En 1979 ya dirigiste y fuiste guionista de FEN. Para la gente joven diré que FEN es Formación del Espíritu Nacional. Sí. Eran las clases sobre política que yo llegué a tener, pero gente más joven que yo pues ya no sabrá de qué hablamos. En 1999 hiciste una película que ya tuvo un gran impacto, que fue Lisboa. Y yo creo que tu nombre alcanzó ya muchísimo prestigio en La ciudad sin límites en 2001, que es una película que a mí me gustó muchísimo, y no soy nada original porque le gustó a muchísima otra gente mucho también. Obtuviste el Goya al mejor guión original, muchos premios internacionales. No voy a contar todo lo que has hecho, voy a hacer un resumen porque sería demasiado largo. En 2006 dirigiste Los Borgia, que fue también una miniserie de televisión, aparte de película de cine. Esta era una gran producción, y yo pienso que el haberte sabido manejar ya en una película de época y una gran producción, pues influye en el hecho de que hayas dirigido, te hayan llamado para hacer El Capitán Trueno y el Santo Grial. Ahí hacías también de actor, director, de guionista. En 2007 ya dirigiste El menor de los males y has escrito series para televisión y miniseries como Sofía o Tarancón. Y ahora mismo Antonio Hernández está haciendo 2055, me parece que es, una serie para televisión que está en pleno trabajo, ¿no?, sobre eso. Se estrena el 7 de octubre El Capitán Trueno y el Santo Grial, un proyecto muy esperado del cine, adaptación de las novelas del Capitán Trueno, y un motivo más que de sobra para que nos acompañes en estas jornadas en este día que es sobre el cine y el cómic. A mi derecha, Juan Carlos Fresnadillo, Santa Cruz de Tenerife, para mí muy joven, 1967, guionista, director de cine. Te hiciste muy conocido ya con tus primeros pasos con el corto Esposados, que es de 1996, era en blanco y negro. Fuiste finalista de los Oscar, aunque no lo ganaste, pero llamaste ya la atención poderosamente con ese corto. Y su talento quedó refrendado en 2001 cuando dirigió su primera película, Intacto. Obtuvo el Goya al mejor director novel. En 2002 hizo con Alejandro Jodorowsky un cortometraje, Psicotaxi. Tampoco diré todo lo que ha ido haciendo Juan Carlos Fresnadillo, pero esto, bueno, no viene mal citar a Jodorowsky en unas jornadas sobre cómic. Y era, según tengo entendido, porque yo ese corto no lo vi, pues era una cámara más o menos fija y Jodorowsky iba en un taxi y hablaba sobre el miedo a volar, creo. Tú demostraste, a lo mejor no lo habías tenido antes, pero si lo tenías igual Jodorowsky te lo quitó porque no tuviste miedo a lanzarte después a hacer 28 semanas después, en 2007, secuela de 28 días después, de Danny Boyle. Y esta película de Juan Carlos Fresnadillo fue un éxito internacional y ha hecho que, bueno, pues que tengas muchos proyectos sobre la mesa con origen en Estados Unidos, ¿no? Además, ya 28 semanas después ya estaba rodada en inglés. Uno de los proyectos que tienes, que luego nos contarás algo si quieres, es precisamente la adaptación de The Crow, este cómic El Cuervo,
el cómic, no el poema de Edgar Allan Poe, que también hay alguna película basada en el poema, no, basada en el cómic. Espero que no tengas, si al final lo haces, pues que no te pase nada como ocurrió en el rodaje de Crow, donde murió también misteriosamente Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que también había muerto durante un rodaje, ¿no? Yo espero que si tú lo ruedas no tengas ningún donde murió, que te vaya, que sea todo más tranquilo, ¿no? Bueno, vienes de inaugurar el Festival de San Sebastián con Intruders, y como que también se va a estrenar aquí en España el día 7 de octubre, así que hoy os habéis enterado, pero yo creo que por lo que os he dicho yo, que sois rivales en la taquilla, ¿no? Así que... Lo que espero es que vayan a ver la peli de Antonio y la mía el mismo fin de semana, o sea que por favor no significa esto que tengan que elegir una de ellas, sino que vayan a ver las dos. Así que se estrena Intruders y el Capitán Trueno y el Santo Grial, pues dentro de 2 semanas. Debería ahora presentar a José Luis García, porque estaba convocado y supuestamente iba a venir, pero a última hora pues no va a estar, con lo cual me salto, aunque también era muy resumido, me salto bastante de lo que yo traía aquí y hago como John Ford cuando le dijeron que iba retrasado en el guión, y arrancó varias páginas del guión y dijo al productor que ya se había puesto al día, ¿no? Eso es una cosa que nos gusta mucho contar a los que hemos hecho guiones, porque demuestra el gran respeto y la gran importancia que se le concede al guión. Bueno, yo voy a hablar un poquito, no pretendo sustituir a García, que era el que me hubiera gustado a lo mejor que hubiera hecho una pequeña introducción, lo hubiera hecho seguramente mucho mejor que yo, pero ya que no está él, pues hablaré yo un poquito sobre el cine y el cómic, y luego pasaremos a lo que ha venido aquí la gente, que es a escucharos a vosotros, ¿no? Bueno, la adaptación de personajes del cómic al cine arrancó muy pronto. En 1911 ya el padre del cine de animación, Wilson McKay, realizó un cortometraje de 3 minutos, que era Little Nemo. Precisamente Little Nemo fue citado aquí el otro día por Luis Alberto de Cuenca como una de las cumbres del cómic, ya tan pronto como en 1905. Y en 1911 ya hubo una adaptación al cine, que no fue un largometraje, sino que era una película corta. Flash Gordon es de los primeros personajes en saltar al cine. Estaba creado por Alex Raymond en 1934, y ya en 1936 Universal hizo unos seriales con Flash Gordon. Los seriales eran películas cortas que continuaban, que se proyectaban normalmente por la mañana para público infantil y que continuaban. Era como una serie de televisión ahora en la tele, pero en esa época en la que no había televisión, pues se proyectaban en los cines. Y después pasaron a la televisión pues Capitán América, Superman, Batman. En 1966 hubo una serie sobre Batman que yo no vi, pero que realmente debía ser graciosa, porque por lo visto, por lo que yo he leído, tenía escenas que a mí me parecen bastante buenas. Por ejemplo, aparecían en un parque el inspector Gordon, Batman y Robin ya disfrazados de superhéroes, y aparecía un cartero que decía: correo para Batman, ¿cuál de ustedes es Batman? Ese es el tipo de guiones que a mí me encantaría escribir. Y por lo visto, esto es muy chusco, pero por lo visto había un actor que hacía de Joker, que tenía bigote y que se lo pintó de blanco porque se negó a afeitárselo, cosa que a mí esto me parece, pues estas cosas pasaban en Estados Unidos. Ahora lo veo imposible, pero me suena casi muy español y de la misma época. En 1954 Henry Hathaway dirige El Príncipe Valiente con Sterling Hayden, con James Mason, así que el cómic ya iba ocupando espacio en el cine. En 1968 Jane Fonda hizo Barbarella. Todos o muchos tenemos la imagen de una Jane Fonda muy joven y con unos pantalones muy apretados. Y yo creo que se han hecho adaptaciones de Tintín, de Asterix en Europa, de cómics españoles. Y en 1978 se realiza la primera adaptación de Superman, con el Superman más famoso, el que conocemos todos, Christopher Reeve. Y yo creo que a partir de ahí empieza realmente a proliferar mucho las adaptaciones de los cómics al cine, ¿no? Yo voy a decir solamente algunos nombres de películas que se han convertido en cómic, pues Hulk, Thor, X-Men, Blade, Electra, Batman. En España, antes del Capitán Trueno, yo creo que si decimos 2 cómics españoles así, casi los primeros que nos vienen a la cabeza podrían ser Mortadelo y Filemón y el Capitán Trueno. De Mortadelo y Filemón se hicieron ya 2 películas en los años 90 y en este siglo me parece que es la segunda.
Y bueno, y ahora estamos, pues, se ha encontrado ahí la industria, sobre todo la industria de Hollywood, aunque también en Europa se hacen películas como El Teniente Blueberry, también hubo una adaptación. Han encontrado un filón y bueno, en 2011 hemos visto Linterna Verde, Capitán América. Conan no es propiamente un cómic, que son unas novelas, pero bueno, casi lo adaptamos a la idea del cómic. En Navidades estrenará Spielberg unas aventuras de Tintín. Los que nos gusta mucho Tintín tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque cuando tocan algo que te gusta mucho, pues a ver cómo se hace, ¿no? Y en 2012 pues parece que van a seguir mucho los estrenos de películas de cómics. También se ha hecho el camino contrario, es decir, películas que han tenido mucho éxito y luego se han hecho cómics, como La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, o Terminator. Y bueno, yo creo que la relación entre cómic y cine, que es evidente y puede quedar representada por esos libros. Juan Carlos, tú eres más joven, pero yo creo que tú también los has visto. Antonio, seguro te acuerdas de esos libros que eran, no me acuerdo de qué editorial, que eran formatos pequeños, que tenían un dibujito en la esquina y que si pasabas, hacías así, pasabas, se movían, ¿no? Sí, era cine, ¿no? Y también, por supuesto, por los storyboard, ¿no? Pues son muy conocidos los de Kurosawa, pero muchas de las películas se hacen con storyboard, ¿no? Son lenguajes diferentes, pero son lenguajes evidentemente muy próximos, y con este breve resumen he echado de menos a José Luis García porque pensaba que nos lo hubiera hecho él, que lo hubiera hecho seguramente mucho mejor. Pues voy a pasar a la conversación y después dejaremos tiempo para que intervenga el público y os haga las preguntas que considere. Y yo voy a empezar preguntándote a ti, Antonio, una pregunta general, y luego hablaremos del Capitán Trueno. Que históricamente, ¿qué ha influido más, el cine en el cómic o el cómic en el cine? ¿Tú qué opinas? Bueno, buenas tardes. Yo creo que sin duda alguna el cómic en el cine. Primero porque fue antes, también porque siempre pretendió tener un movimiento que se quedó en las viñetas y que de alguna manera ha servido. Yo cada vez que he leído un cómic en mi vida me ha dado siempre la impresión de que estaba viendo una película, o en mi cabeza se dibujaba una película, un movimiento, unos diálogos, una voz, una música, que parece ser que todos ponemos en los cómics y que es el gran riesgo de luego adaptarlas al cine, ¿no? Que estás sustituyendo la imaginación de cada uno por la tuya y eso da un poquito de miedo, ¿no? Pero yo lo que sentí cuando muy de pequeño, en ese pueblo que es Peñaranda de Bracamonte y que es el pueblo de España en el que más se lee en porcentaje, es cierto. Yo compraba todos los domingos Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz y Capitán Trueno. En aquella época las películas que ponían en mi pueblo eran los sábados y los domingos. Eran películas que realmente nos abrían la imaginación a muchos mundos que en aquel pueblecito castellano de la posguerra española tardía teníamos. Pero lo que nos llenaba de aventura, de emoción, de juegos, era el Capitán Trueno. O sea, había algo allí y de mucho más cinematográfico de las películas que veíamos, porque nos servía a nosotros como vehículo para viajar a esos mundos que también viajaba el Capitán Trueno. Entonces, la sensación personal que yo tengo es que antes que el cine fue el cómic, absolutamente. Bueno, personal es así, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es como la pintura. Yo y muchos de los que nos dedicamos a esto tenemos una influencia pictórica muy clara, ¿no? No ya por haber estudiado, sino por la propia influencia que siempre han tenido los grandes pintores y la evolución del arte pictórico en nuestra manera de hacer cine, ¿no? No hablo ya de la fotografía, hablo de los encuadres, de las perspectivas, de los volúmenes. Pues el cómic, de alguna manera, ha sido esa pintura moderna, ¿no? Que también nos ha servido de soporte. Es verdad que además está tan relacionado como que cada viñeta, y si no que me corrija Juan Carlos, es un encuadre, marca una posición de cámara en esa realidad virtual ahora tan de moda que era entonces los cómics, ¿no? En la que ahí hay un encuadre, hasta movimiento, ya digo, hasta travelings, hasta grúas, hasta planos cenitales, todo aquello. Yo, para una mente como la mía, yo creo que el cine que he hecho siempre, yo he dibujado mis propios stories, ahora ya con ordenador y con un programa americano muy bueno, pero sigo haciendo antes de empezar una película un cómic. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, te quería preguntar,
Hay un boom tremendo, ¿no?, de películas basadas en cómics. ¿A qué crees que se debe? ¿Es por la popularidad que hace pensar que eso va a ser un negocio seguro? ¿O es por la facilidad de trasladarlo, que es mayor en un cómic que en una novela? Al ser la historieta, pues como el cine, un arte visual y narrativo. ¿Por qué crees tú que es este boom que hay? Bueno, tengo la impresión de que estamos viendo una época donde a nivel narrativo el concepto del superhéroe está profundamente enraizado en la cultura popular, ¿no? De repente historias donde personajes cotidianos, ordinarios, de repente se ven abocados a tener una cierta conexión con lo divino, ¿no? Y empiezan a adquirir poderes, y poderes que van a servir básicamente para superarse a sí mismos o para luchar contra la adversidad. Es decir, el concepto del superhéroe de repente ha calado profundamente en el inconsciente colectivo, y estamos viendo como una época donde lo narrativo se está acercando mucho a ese concepto de viaje del héroe, ¿no? Y evidentemente el cómic durante muchos años, y te diría como prácticamente desde su inicio, está muy ligado a las historias de superhéroes. Recuerdo básicamente mi primer acercamiento al cómic, supongo que Antonio y tú también os acordaréis de esa época de la Marvel, cuando publicaban los primeros formatos que eran casi como una novela pequeña, donde básicamente casi todo el universo Marvel parte de historias de superhéroes, ¿no? Entonces, evidentemente tengo la impresión de que el boom de las historias de cómic en el cine actual conecta básicamente con eso, con esta especie de gran explosión popular hacia las historias que están conectados con el mundo del superhéroe. En ese sentido, yo creo que es muy destacable, sobre todo a partir se inicia, yo creo que esta moda salvaje se inicia a partir de uno de los grandes éxitos de historias de superhéroes, que efectivamente viene del cómic, que es Superman, ¿no? O sea, a partir de Superman, de alguna manera se inicia toda esta etapa, y en los últimos 10 años es increíble ver cómo prácticamente todos los años dentro del top 10 de películas más taquilleras hay 10 efectivamente que son historias de superhéroes que están basadas en el cómic, ¿no? Lógicamente, con lo cual es como que tengo la sensación de que comercialmente el cómic ha encontrado su lugar en esta época, y creo que todavía le queda mucho porque realmente sigue conectando con el inconsciente colectivo y sigue conectando con el gusto de la audiencia, ¿no? Ahí. Bueno, Antonio, tú has dirigido el Capitán Trueno. Yo creo que los cómics españoles, quizá los más, por lo menos para la gente de mi edad, los que tenemos más, han sido más conocidos, ¿no? Ha sido el Capitán Trueno y Mortadelo y Filemón, ¿no? Dos cómics son muy distintos. Mortadelo y Filemón ya se hicieron ya 2 películas. A la vez, eso es un apoyo, pero ¿no te da un poco de miedo haber llevado al cine un cómic, un personaje que está que es tan conocido, ¿no? Y eso por un lado supongo que es un aliciente, por otro lado supongo que asustará un poco, ¿no? Pues si tienes miedo en esta profesión no haces nada, creo yo. Porque es una responsabilidad siempre demasiado grave en cualquier película que afrontas, ¿no? Hacer una película sobre la reina Sofía, ahora mismo, ¿no? Hace un año, pues era una responsabilidad también como grave, ¿no? Y haber rodado Los Borgia, pues también era un aspecto cultural, por decirlo de alguna manera, arriesgado, dando una opinión sobre la que se ha escrito tanto, y hay tanta documentación, y permitirte el lujo tú de dar tu versión personal siempre, con todas las disculpas que todos los autores, directores ponemos tácitamente antes de mostrar una película, con toda la humildad, pues alguien la va a hacer, ¿no? En este caso me ha tocado a mí, y no me ha tocado por elección propia, me han elegido, ¿no? Después de que hubiera muchos candidatos, como todo el mundo sabe, para dirigir el Capitán Trueno, y que no llegaba a cuajar, ¿no? La responsabilidad, primero la económica, ¿no? Porque te ponen en tus manos mucho dinero que literalmente se funde en muy pocas semanas, ¿no? Llevar a un equipo adelante para llevar la consecución de un plan de rodaje, de todas esas dificultades, también es muy grave. Entonces, es mejor ponerse una venda en los ojos, confiar en ti mismo, en tu equipo, en tu gente, en tu buena voluntad, y lanzarte a la aventura, que para mí ha supuesto, en cualquier caso, cualquier película. En el caso del Capitán Trueno, no voy a decir una más en absoluto,
pero con la misma responsabilidad, o sea, con la misma prudencia, con la misma humildad, creo yo, y diciendo, bueno, yo soy un niño y un lector del Capitán Trueno, ¿no? Desde ese punto de vista, adornado por mis años de experiencia, buena o mala, y mi calidad mayor o menor, pero yo la he hecho desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué espero y qué espera Juan Carlos y qué esperamos todos siempre que hacemos una película? Y por lo tanto nos exponemos a la opinión de un público, ¿no? Es conectar con ellos, nada más, ¿no? Ni enseñarles nada nuevo, simplemente crear en cada butaca un cómplice. Eso es lo que pretende siempre, en cualquier caso. En el Capitán Trueno también. Es arriesgado coger a Trueno, Crispín, Goliat y darles un cuerpo y una voz y un carácter y una sonrisa y unas lágrimas. Pues indudablemente sí. Bueno, ¿y qué haces? Pues hacerlo. Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y con todo tu bagaje cultural y ya digo, toda tu preparación, yo soy, y sé que Juan Carlos también, e incluso Garci, somos exhaustivos en nuestro trabajo, es decir, pormenorizado. Nosotros la adaptación que hicimos, por ejemplo, de los trajes, ¿no? Si tú has leído muchos de los cómics que leemos, la estética en cuanto a vestuario, por ejemplo, responde al cómic. No hay nadie que se pueda creer a un Goliat de verdad andando con ese traje a rayas, con la cabeza muy pequeñita y las espaldas muy grandes, porque no lo hay. Y tampoco es como Mortadelo y Filemón, donde se desfigura físicamente a los personajes y lo que tienes que hacer luego es una desproporción que, como Tintín hará, supongo, como se han hecho en otras películas, a través de infografía lo haces en la película. Aquí no. Aquí el ejercicio que hemos hecho era intentar imaginar la película que ilustró los cómics. Es decir, hacer una adaptación de qué hubiera pasado si Capitán Trueno hubiera sido un cruzado de verdad, con un escudero y un amigo formando un trío alegre, limpio, valiente, de una sola línea, luchando contra el mal, ¿no? Pues lo haces desde ahí, desde el conocimiento. Yo no necesité leer ni un solo cómic del Capitán Trueno ahora, porque los llevo tan dentro, estoy tan impregnado de ello, como si tuviera que hablar mañana de la religión católica, que también la he llevado siempre grabada. Hay algo ahí de automático, de una opinión que ya has generado y ahora lo único que tienes que hacer es recuperarla. Entonces, como hemos dicho, desde que presentamos la película, el rodaje, esta película se ha hecho desde esa humildad y eso no quiere decir que no asumamos el riesgo, que no apostemos por una historia y que no esperemos que guste, además, mucho. Bien, Juan Carlos, tú posiblemente ruedes de Crow, ¿verdad? El Cuervo. ¿Te lo imaginas? Hay una tendencia en las adaptaciones del cómic a mostrar superhéroes o héroes torturados, ¿no? Con conflictos interiores. ¿Te imaginas tú así la posible adaptación del Cuervo, o tú crees que las películas que sobre todo tienen que ser un espectáculo, ¿no? Las películas basadas en los cómics? Hombre, yo creo que cuando te asomas a un cómic, sobre todo la idea de adaptar un cómic, en este sentido Antonio evidentemente tiene mucha más experiencia que yo, porque ya ha hecho una adaptación. Yo estoy desarrollando un proyecto que básicamente eso está basado en un cómic que fue muy exitoso, que efectivamente es el Cuervo. Pero por lo menos en mi caso, cuando me estoy asomando ahora a la idea de adaptar un cómic, lo que más me apetece es intentar reflejar yo detecto algo en determinada corriente dentro del movimiento de los cómics que me interesa mucho, y es cierta experimentación, cierto lirismo que no encuentro en el cine. O sea, de repente cuando leo el cómic original de James O'Barr, veo que se meten derroteros que rompen las convenciones narrativas del cine convencional. Y eso me interesa mucho como formato, porque creo que conecta con un tipo de entretenimiento que me parece más especial, que por lo menos innova o intenta llegar a ciertos caminos originales. Cuando analicé, digamos, comparé, digamos, el cómic original con la película que finalmente se hizo, tengo la impresión de que se quedaron en el camino muchos elementos del cómic que eran muy interesantes y que permitían una revisión y una nueva adaptación de cara a precisamente plasmar esa especie de lirismo romántico que el cómic original desarrollaba de forma visualmente muy poderosa, ¿no?
En ese sentido, y un poco comentando lo que comentaba antes Antonio sobre el origen, o sea, digamos la influencia del cine, del cómic en el cine, del cine en el cómic, en ese sentido es curioso ver cómo de alguna manera el cómic es una especie de estado intermedio entre lo que es la novela y el cine, ¿no? Es, digamos, el primer paso donde se empieza a visualizar de forma orgánica, con movimiento, una historia, digamos, literaria, ¿no? Y ese primer acercamiento, esa primera traducción, tiene grandes ventajas que tengo la impresión de que a veces cuando se hace una adaptación al cine, se termina perdiendo, ¿no? Hay una especie como de espíritu de libertad en el dibujante de cómic, que luego cuando llegamos a hacer la película, las convenciones y la industria acaban imponiéndonos un formato que acaba restringiendo, constriñendo lo que particularmente en el cómic era muy especial y muy poderoso, ¿no? En ese sentido estoy un poco pues intentando ver cómo no perder esa especie de espíritu que realmente es lo que más me atrae del cómic, sin tampoco caer en la abstracción, que es un poco el problema que tienes también cuando abordas, digamos, cierto espíritu libre a la hora de visualizar algo. O sea, puedes caer en una especie de sucesión de imágenes que no acaban de tener un contenido narrativo importante, que sí que el cómic te permite, en el sentido porque efectivamente hay una diferencia entre uno y otro, y es que incluso en el cómic, a pesar de estar visualizando la historia, todavía la imaginación del lector puede estar aportando elementos a la historia, cosa que en el cine no es tan exacto. O sea, el cine, digamos, es la máxima concreción. O sea, estás viendo en una pantalla, te están haciendo realidad una historia, o sea, estás viendo de forma concreta y específica cómo está transcurriendo la historia en el espacio y en el tiempo, en tanto que en el cómic todavía hay posibilidad de interpretación por parte del espectador, hay capacidad de evocación. Esta, digamos, es la gran frontera difícil a veces de atrapar, es decir, cómo hacer que el cine siga siendo evocativo y no explicativo, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy estimulante intentar encontrar imágenes y secuencias y conceptos en el cine que sigan teniendo esa capacidad de evocación, porque creo que finalmente lo evocativo en el cine es lo que acabas llevándote a tu casa y de alguna forma te acaba influyendo a la hora de pensar e imaginar una historia. O sea, creo que esto es uno de los lugares, de los aspectos del cine moderno que más me interesa, y especialmente en el cómic. Esa capacidad que tiene todavía de evocar sin caer demasiado en lo explicativo, ¿no? Porque creo que a veces tengo la sensación de que lo explicativo acaba quitándole magia a lo que se ve en una pantalla, ¿no? Cuando explicas demasiado, entras en un terreno donde todo está muy masticado y donde el espectador poco tiene que elaborar frente a lo que está viendo, ¿no? Por tanto, me interesa mucho el cómic en ese sentido, en esa especie de potencial visual que tiene, sin que haya perdido esa capacidad de evocación que el relato original, que parte de la literatura de alguna forma trabaja, sigue conservando, ¿no? En esta pregunta os hago a los dos. ¿Recordáis cuál fue el primer cómic que visteis adaptado al cine? No. Yo creo que Superman, ¿no? Superman es... Sí. Yo creo que sí. El primero porque data de qué año es Superman. 78. 78. No recuerdo que haya otra adaptación anterior, que la habrá. Estoy seguro de que ha habido alguna película. Yo creo que alguna de Marvel en Estados Unidos sí ha habido, ¿eh? Yo creo que hay un primer, no sé si fue Thor, adaptado al cine. ¿Antes de Superman? Sí. No tengo ni idea, no me suena. Alguien lo sabe aquí. Bueno, tú te acordarás de Fonda Barbarella, es un cómic. Porque, por ejemplo, Flash Gordon... Yo creo que Flash Gordon en los años 50 se adaptó al cine. Exacto, sí, creo que hubo una primera adaptación, me suena, de Flash Gordon. Y una pregunta, ¿hay algún cómic que os gustaría especialmente ver en el cine? Digo, verlo... Yo llevo tiempo dándole vueltas, sobre todo por la relación que he tenido con Jodorowsky en el corto que mencionaste anteriormente, de adaptar al cine algún cómic de Alejandro, ¿no? Me encanta Linkal, por ejemplo, me parece que sería una película fascinante. Es muy complejo, porque el universo que de alguna forma desarrolla Jodorowsky en ese cómic es es muy costoso, es muy caro, ¿no? Linkal se publicó en Metal Hurlant, ¿no? Y luego ya sí, efectivamente. Pero 80. Me parece que podría ser una película fascinante, ¿no? Sobre una especie de mundo
alternativo, ¿no? que plantea Alejandro, ¿no? He tenido la suerte y la desgracia de que los dos cómics que más me han gustado siempre pues ya se han hecho película, ¿no? Uno de ellos, yo creo que el que más de alguna forma ha configurado mi atracción hacia los cómics desde pequeño, que fue Tintín, y que ahora próximamente este mes veremos de la mano de Steven Spielberg. Y por otro lado, otro de los cómics modernos que más me apasionó en su momento, que fue Watchmen, y de la que se hizo una película que yo considero extraordinaria. Con lo cual, bueno, poco queda ya que explotar en el mundo del cómic, ¿no? Bueno, cualquier historia de Moebius. Yo haría Moebius. Yo recuerdo que hace tiempo de Segreyes, que es un gran dibujante, pintor en este caso, en acuarela, se intentó adaptar hace como 15 años o 20 años por la productora de Jorge Martínez Reverte, pero tampoco se llevó a cabo. Pero cualquiera de Milo Manara, yo hubiera adaptado cualquier cosa de Milo Manara, porque siempre que se ha hecho mal. Pero pensando en las Y luego actrices, también, ¿no? sí, claro, Pensando en las actrices. solo eso. Y luego es verdad que alguien podría preguntarse qué necesidad hay de hacer películas de los cómics, porque yo también pienso que qué bien están como están, que también es cierto, ¿no? Tampoco es que los considere sagrados o intocables, porque yo creo que esta parte nuestra del cine canalla y sinvergüenza está muy bien romper tabúes y arriesgarnos a hacer cualquier cosa, pero es muy probable que el cómic estuviera bien siendo cómic y ya, basta. Hagamos películas de otras cosas, ¿no? Y ya digo, sí, pero bueno, ¿no crees que eso se hace en gran parte porque se ve una posibilidad de negocio, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, no sé si Juan Carlos estará de acuerdo, que los que hacemos cine porque otros tienen que vivir de ello. Cierto. Si no, no haríamos cine. Porque es muy caro, más que nada, porque yo no dudo que detrás de la producción de Capitán Trueno hay un intento lógico y loable incluso, de ganar dinero, de mover la industria, que está muy bien, es un espectáculo, que pagas una entrada, y me parece que es muy loable que todo el mundo intente conseguir mucha audiencia y mucho público, lógicamente, ¿no? Pero creo que detrás de precisamente del cómic siempre hay algo, como ha dicho Juan Carlos, poético. Hay algo ahí. Yo no creo que el Capitán Trueno sea más taquillera de entrada que otras películas que se hacen en España, que veremos todos el 2, la tercera parte y la cuarta parte, que tienen garantizada más o menos una taquilla. También lleva algo de riesgo de poético y de volver a un cine, en mi caso, como es el cine de aventuras, en el más puro sentido, ¿no? Muy lejos de las superproducciones americanas y muy lejos de hacer del Capitán Trueno una, con perdón y entrecomillado, modernez, ¿no? Hacer una adaptación, quiero decir, llena de artes marciales, como hacen casi todas las películas de acción ahora y de superhéroes incluidos. No, este es el Capitán Trueno, ¿no? Lo que hemos intentado es que sea el Capitán Trueno. Y ya el Capitán Trueno en los dibujos de Ambrós, cuando Víctor Mora y él empezaron a publicarlo, incluso dentro de la viñeta no había una gran producción. Cosa muy curiosa, que a mí me llamaba mucho la atención. Hasta que llegaron los cómics de Marvel, las producciones, quiero decir, lo que había dentro del cómic era también un poco hispano, quiero decir, en cuanto a presupuesto, ¿no? Qué curioso. Entonces, bueno, insisto, a lo mejor los cómics habría que haberlos dejado en cómic. No sé si esto es muy... Hombre, dicho por alguien que va a estrenar el Capitán Trueno el Santo Grial, pues no sé, ¿no? Yo creo que está bien que se haya hecho. Bueno, pues, y lo que pasa es que yo creo que hay un riesgo ahí, ¿no? También, ¿no? Precisamente porque, por un lado, al cine le interesa hacer historias muy conocidas, pero la dificultad también precisamente es que ya hay lectores que se hacen una idea, ¿no? Y yo creo que eso es una dificultad, ¿no? Con la que te encontrarás tú si finalmente ruedas The Crow, y con la que te habrás encontrado tú de hacer el Capitán Trueno, ¿no? Es decir, que precisamente la ventaja que tiene, que es la popularidad, se puede volver en contra, porque a todos nos, bueno, te puede chocar, ¿no? Sí, yo creo que depende, eso dependerá de la película. Siempre esto es una relación muy yo digo que cualquier película es una pequeña historia de amor con cada uno de nosotros en la butaca, porque yo sigo teniendo una relación con las películas que veo y sigo siendo mucho más espectador que director de cine, y si me dieran a elegir me quedaría con espectador. Y es una relación que tengo directa, que incluso mi chica al lado puede no tener la misma sensación viendo la misma película, ¿no? Y mira que somos cómplices. Hay algo ahí de que lo que uno pretende ampliamente,
hasta el porcentaje más alto que puedes, insisto, es lo primero que dije, que es conectar, es decir, que se diviertan contigo, que no les decepciones, que se enganchen a la historia, que de ahí viene cada movimiento de cámara, cada plano, cada diálogo, en esa pretensión. Que es arriesgado y que es, ya digo, siempre, en cualquier caso, ¿no? Yo recuerdo, cualquiera de las películas que he hecho, yo recuerdo haber hecho para Antena 3 Días sin luz, que tocaba un caso muy crudo, muy morboso, incluso en aquel momento, porque estaban en juicios, que era Días sin luz, de la niña de Mariluz, la niña de Huelva, que fue asesinada y tal. Entonces, fíjate qué responsabilidad. Y entonces había que hacerlo, y había que hacerlo desde un punto de vista en el que yo entré y me puse del lado de quien creía que debía poner para contar una historia desde mi punto de vista, con toda la delicadeza, con todo el cariño y con toda la educación, ¿no? Eso en cualquier caso. Entonces, cuando vaya la gente el día 7 de octubre, el sábado, el viernes, a ver el Capitán Trueno y el sábado a ver Intruders, acuérdense ustedes de esto, hay 2 días en el fin de semana, pues yo lo que espero es que se rían, que se lo pasen bien, pero lo digo de verdad. Así como en La ciudad sin límites yo pretendía otras cosas, en Oculto, en Lisboa, en El menor de los males, incluso en Los Borgia, el Capitán Trueno yo quiero que les sirva para lo que me sirvió a mí. Será para todos los públicos, me imagino. Absolutamente. No veremos claro, así. Claro. Es para papás y niños. Sí. También es verdad que no es un superhéroe, porque tiene para su desgracia, le han quitado el super, ¿no? Entonces es un héroe, no tiene poderes, ¿no? Se defiende con armas, con los puños, con la espada, y es un poco un héroe que estoy de acuerdo totalmente, que sigue haciendo falta, que es verdad que esta sociedad sigue necesitando de héroes que no hay en ningún sitio, porque parece ser que es eterna la historia de que el mal por debajo, ahora me parece que se llaman mercados, creo, va moviendo nuestras vidas sin que nosotros podamos hacer nada por evitarlo, y quien no necesita un héroe ya es suficiente, un superhéroe ya sería la bomba. Capitán Trueno no es un superhéroe porque no tiene superpoderes, se acerca un poco, ¿no? Luego hay otro tipo de películas también basadas en cómic, ¿no? Porque parece que lo estamos centrando mucho en los superhéroes, y luego hay otras películas que no son de superhéroes, ¿no? Sino que son historias basadas en cómics, pero que no son de superhéroes, ¿no? ¿No tenéis vosotros, no sé, pues una historia de violencia, por ejemplo, está basada en un cómic, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo Persepolis, que hay como una gran mayoría, sobre todo de adaptaciones al cine que se hacen en cómics, que de alguna forma tienen esa característica común, que es historias de superhéroes, ¿no? Efectivamente, una historia de violencia, o Persepolis, o 300, bueno, es otra Sin City. Pero bueno, que si no son superhéroes, sí que hay un viaje del héroe muy marcado, ¿no? Es decir, donde alguien se tiene que enfrentar contra una adversidad realmente que se escapa de su control y tiene que de alguna forma luchar contra ello, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una estructura de héroe siempre en esos relatos, ¿no? De alguna forma. Juan Carlos y Antonio, ¿vosotros hacéis en vuestras películas storyboards? Yo encuentro, o sea, porque es la relación muy evidente, ¿no? Con el cómic, ¿no? Con el dibujo, un storyboard, ¿no? Es como hacer un cómic de la película que luego se va a rodar, ¿no? Eso en Estados Unidos es muy común, ¿no? En España no creo que tanto, ¿no? Por una cuestión de... Bueno, depende, hay gente que sí lo hace, hay gente que lo encarga a un dibujante y le va contando sus ideas. Hay otra gente que no prepara nada, que prefiere ser más intuitivo. Y ¿Vosotros en concreto tú has trabajado de esa forma? A mí me gusta mucho hacer storyboard, no quizás de toda la película. Creo que es importante, o sea, sobre todo aquellas partes de la película que conlleven mucho entramado técnico y donde realmente hay cuando se mezclan muchas capas, por ejemplo, una secuencia de acción, ¿no? O sea, donde realmente hay mucha complejidad a la hora de rodarse. Creo que es fundamental hacer un storyboard de cara a organizar y a ordenar un poco las ideas, ¿no? Hay otro tipo de secuencias donde están más basadas quizás en lo actoral, donde prefiero básicamente ensayar mucho la secuencia y luego el día del rodaje de cara a hacer ya un ensayo general y ordenar un poco todo colocado, y a partir de ahí generar un poco el debate de cómo vamos a rodar la secuencia. No ir tanto con el storyboard porque considero que no es tan necesario, pero sí que efectivamente hay muchas partes yo te diría que casi en mis películas la mitad de la película está dibujada previamente. Evidentemente, cuando uno hace un storyboard
no está buscando un acabado final, por lo menos en mi caso no estoy buscando... ¿Lo haces tú o lo encargas? No, lo hago con un dibujante. O sea, me siento con el dibujante y poco a poco vamos dictaminando los lugares donde poner la cámara y un poco buscando los encuadres y básicamente decidiendo qué tipo de plano. O sea, es una relación creativa con el dibujante, ¿no? Pero insisto en que no estás buscando tanto el acabado final que pueda ser visible para cualquier persona, sino es más, digamos, un método de trabajo de cara a organizar y a visualizar previamente cómo va a quedar la película, ¿no? Yo sí, yo hasta hace, ya digo, 5 años, yo dibujaba todo, absolutamente todos los encuadres, todo. ¿Y por qué? Y señalando cada movimiento y por qué se para, y por qué vuelvo, y por qué voy, y por qué subo, a la altura del trípode, el objetivo que pretendo y demás, ¿no? Es verdad que luego al llegar al rodaje la realidad te impone otras cosas, la creatividad del equipo que tienes al lado, porque tú al final no haces nada, no llevas la cámara, no pones la luz, no te pones delante como actor. Yo en algunos casos lo he hecho, pero en general no. Y bueno, y ahí hay otra parte muy creativa, muy bonita, pero yo prefiero llevarlo todo muy hecho y eso era lo que más se parecía a un cómic. Ahora no, ahora con este programa y con esta revolución tecnológica yo lo que hago es reproducir en el ordenador el decorado tal cual es, con las medidas que tiene, con los colores, con las texturas de las paredes. Hago el personaje, le pongo la cara, la edad, el pantalón y me muevo con la cámara como si estuviera en el decorado. Entonces lo que hago es volar, moverme, posicionarme y entonces he descubierto que ya ha dejado de ser un cómic y es una sensación mucho más rara de que hago la película antes de ir al rodaje. Entonces yo tengo una sensación de haber estado allí ya antes y haber tenido la cámara puesta. Bien es cierto que otra vez más la realidad vuelve a superar cualquier previsión y la cara del actor afortunadamente es muchísimo mejor que lo que yo he preparado. Lo que opina el director de fotografía es mejor que la fotografía que yo he diseñado y yo creo que por eso las películas que yo hago son mejores que si las hiciera yo solo. ¿Qué crees que ha influido? Porque más el cómic, pues tú hablabas más bien que era, bueno, por supuesto es anterior el cómic, pero ¿qué crees que ha influido más el cómic en el cine o el cine en el cómic, ¿no? Vosotros que sois, bueno, tenéis una facilidad visual, pues lo que sois directores de cine, ¿no? Decidme, yo lo pregunto porque yo no lo sé, quiero que me lo digáis vosotros, ¿no? Yo tengo la sensación de que en cuanto a perspectivas, a tomas, a vistas aéreas, yo tengo la sensación de que ha influido más el cine en el cómic que el cómic en el cine, o no es así. Es decir, los cómics más antiguos no suelen tener, ¿no? Eso, ¿tú crees que no? Yo creo que no, que luego el cine ha llevado un camino en el que han influido otras técnicas que conocemos del cine que yo mismo hacía. No voy a decir ya que hacían hace años directores maravillosos, admirables todavía hoy. La tecnología ha revolucionado todo, hasta los videoclips, la publicidad, la televisión ha influido en la manera de hacer cine, muchísimo. Y ha revolucionado, ahora vuelves a ver películas y ahora parece que todo tiene otro tempo, otro ritmo, la sensibilidad del espectador, y nosotros somos espectadores, ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero, indudablemente, yo creo que precisamente por lo que hablábamos antes, porque el cómic, y como decía Juan Carlos, parece un puente entre la novela y el cine. Yo creo que fue el primer cine que hubo. Yo creo que el kinetoscopio y todos aquellos aparatos que pretendían hacer un movimiento, lo que hacían eran viñetas en movimiento, aquella esquinita que movíamos. Todos aquellos juegos de finales de 1800, de intentar llegar al movimiento, todo eran viñetas en movimiento, que es lo que sigue siendo. Es decir, que hasta lo digital, el cine también era captar un fotograma, 24 fotogramas por segundo, ¿no? Que a fin de cuentas eran viñetas. Yo recuerdo aquellas filminas que le llamábamos en mi infancia, que veíamos, yo recuerdo haber hecho cómics con las filminas, ¿no? Es decir, convertíamos las películas en un cómic, ¿no? Entonces yo creo que la influencia del cómic es brutal, muy primaria y muy básica para lo que luego el cine ha evolucionado por otros sitios. Pero no a la inversa, o sea, ¿tú crees que ha influido mucho más? Yo creo yo sigo leyendo cómics, yo soy muy aficionado al cómic, yo pasé de mis épocas de Capitán Trueno a Cimoc, pasando por Hazañas Bélicas, por Roberto Alcázar y Pedrín, por todos los cómics, siempre he sido muy aficionado. Y tengo uno de mis 2 hijos, tiene una colección de cómics absolutamente impresionante, ¿no? Y los he seguido leyendo, siempre me han llamado muchísimo la atención y siempre me han parecido, como decías tú, Juan Carlos, me ha parecido muy provocador. Hacían cosas que tal vez nosotros no tenemos dinero
para claro, hacer. es lo que te iba a comentar, ¿no? Que No dibujar es- ganas sí, pero dinero. En ese sentido, totalmente. O sea, creo que el cómic básicamente es un poco, se configura como una especie de inicio del cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cine, efectivamente, como apunta Antonio, es una evolución de lo que ya empieza a aparecer en el papel, ¿no? Creo que hay otros lenguajes que sí que han influido en el cine de forma contundente, como mencionaba Antonio, la televisión, evidentemente creo que sí que ha alterado profundamente sobre todo la lectura y el ritmo de las películas. Y a día de hoy me parece que hay otro elemento que está condicionando y alterando también el formato cinematográfico, que son los videojuegos. Los videojuegos sí que están realmente cambiando la percepción del cine, sobre todo en lo que son las nuevas generaciones, ¿no? Sí, bueno, los videojuegos, yo las películas que he visto de videojuegos a mí me han parecido... yo creo que no he visto ninguna película de videojuegos que me haya gustado, me parecen que son muy vacías siempre, ¿no? En el caso por lo menos las que he visto yo, ¿no? En las películas basadas en cómics hay yo creo que ahora una tendencia a buscar pues un poquito más de sombras, ¿no? en los personajes, ¿no? El Batman de... Sí, porque además Christopher Nolan originalmente en los cómics el héroe o el superhéroe tiene un lado oscuro, ¿no? En muchos sí, ¿no? Y Batman, Christopher Nolan, ¿no? En sus películas. Pero en cambio, por ejemplo, el Capitán Trueno es muy limpio, ¿no? No has hecho un Capitán Trueno con algún conflicto interior. No tiene ninguno, es limpio, blanco. Me gusta Sigrid. Fantástico, es un tipo que no tiene. Lo único que le pasa al pobre es que no sabía que era el héroe elegido, ¿no? Eso que también hay mucho en el cómic, ¿no? De la ignorancia que tiene el héroe de ser ese personaje esperado en general por la humanidad entera para salvarles de la hecatombe, ¿no? Y él no lo sabe. Lo único que el Capitán Trueno, como lo han metido en el Santo Grial, pues que es de tal trascendencia como lo fue, y el Santo Grial, que es otro elemento recurrente, ¿no? Que también estuvo en el primer Indiana Jones, con el Arca de la Alianza, etcétera. Quiero decir, hay algo ahí, una especie de encontrar la piedra filosofal, la solución del mundo, ¿no? Que cae en manos del héroe, pobrecitos, ya lo verbalizan ellos, ¿no? Cuánta responsabilidad para un solo hombre. Y le dice su amigo príncipe árabe en mi película protagonizada por Asier Chandía, dice no si es el elegido. Entonces debe de haber algo mítico en que tú seas ese Mesías que parece ser que unos ya tuvieron y que otros siguen esperando. Juan Carlos, para que no salgas con desventaja del estreno el mismo día, vamos a hablar, aunque Intrudes no es una película basada en un cómic, hay un monstruo, digamos, ¿no? Que se llama Cara Hueca, ¿no? Y que a mí me hace pensar un poco también en el mundo del cómic, ¿no? ¿Tiene algo que ver Intrudes sabiendo que no está basada en un cómic, o tú lo consideras que es muy diferente, que tiene mucho más que ver con el thriller, con el género de terror, porque a mí lo digo por Cara Hueca, ¿no? Que es lo que yo no he visto la película, tengo muchas ganas de verla como la del Capitán Trueno, y quiero que me cuentes un poquito de si tú lo has visto, que tiene algo que ver con el cómic, este personaje de Cara Hueca, o simplemente es género de terror, no tiene nada que ver, o cómo... Hombre, yo creo que inevitablemente cuando te acercas a una película de carácter sobrenatural, como es el caso de Intruders, o sea, acabas plasmando y volcando de una forma inconsciente, te diría, acabas volcando pues todos los referentes de historias sobrenaturales que te han influido, ¿no? Y de alguna forma, sobre todo el aspecto, ¿no? El aspecto formal del monstruo de la película, de Cara Hueca, como tú comentas, sí que podría conectar con muchos de los villanos de las historias de cómic, ¿no? Incluso te diría de aquellas historias que leía de pequeño de la Marvel, ¿no? Sí que podría de alguna forma en su apariencia parecerse a ello, ¿no? Yo creo que el monstruo de la película es una mezcla, podría ser una mezcla entre algo que viene del cómic y de las películas de terror que me han gustado desde que era jovencito, ¿no? Que en ese sentido me parece que como apuntaba antes, es inevitable que se te note un poco el lugar de origen de tus gustos, ¿no? Y de lo que realmente te ha apasionado durante toda tu vida. Y los cómics, inevitablemente, para alguien que le gusta el género fantástico, como es mi caso, un género además en el que me siento muy cómodo, el cómic acaba, y el lenguaje y la estructura del cómic acaba apareciendo inevitablemente, ¿no?
y así en confianza y que no salga de España. ¿A vosotros os gustan las películas basadas en cómics? Sabiendo que hay muchas muy distintas, ¿no? Pero vosotros sois espectadores, o sea, os atrae ver una película sabiendo que es muy distinto, por supuesto, una película basada en, bueno, pues no sé, Persepolis, una historia de violencia, o 300 o Sin City, pero con esta que yo a veces pienso que hay una cierta saturación, ¿no? de películas basadas en personajes de cómics, ¿no? ¿A vosotros os gusta ese tipo de cine? Bueno, yo creo que tiene que ver con yo creo que la saturación viene dada por el cambio del target del espectador, es decir, ya ha dejado de ir la persona adulta al cine, no hay más que reclamos para intentar recuperarlo y que vuelva a sentarse en una butaca porque se han quedado viendo la tele. Y entonces el público que hay desde hace bastantes años, y ya lo sabíamos porque en Estados Unidos, que parece que va por delante en todo, ya pasaba, ¿no? Que el público es adolescente, absolutamente. El que consume cine es adolescente. Y entonces hay que llamar la atención de ellos. Yo creo que por eso las historias de adultos se han ido del cine, se están empezando a refugiar en la televisión y no en toda la televisión. Y bueno, pues, ¿qué les gusta a los críos? ¿Qué seguridad hay tan maravillosa para la industria de que ese domingo o ese sábado o ese viernes tú puedas llevar a tus niños que quieren ir al cine, que es un entretenimiento de los más baratos que sigue habiendo, comparado con el precio de las palomitas? Y entonces te los llevas al cine, lo vas a pasar muy bien, ojalá te guste a ti también, y lo digo porque yo, que siempre he ido a ver todo tipo de cine, a mí me gusta mucho ir al cine, sigo yendo al cine muchísimo. Y cuando tenía a mis hijos pequeños y tenía que llevarlos al cine, yo suplicaba que aquella elección que habíamos hecho de la película de aventuras de ese fin de semana me gustara a mí, ¿no? Entonces a ellos les encantaba. Estaba clarísimo que desde Karate Kid hasta La Guerra de las Galaxias a mí no me llenaban como adulto, pero yo salía muy contento, ¿sabes? De que a ellos les hubiera gustado muchísimo y a mí un poco, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que claro que les gusta mucho, es que les gusta mucho, es que ese consumo, es que hay un peligro terrible de que se empiecen a parecer muchísimo a los videojuegos, ¿no? Ya hay en muchas salas, no sé qué ha pasado con ellos, si ha funcionado o no, jugar a videojuegos en pantalla gigante con la sala llena de gente con mandos manejando, ¿no? Entonces, la revolución de los medios es tan brutal y no sé a qué nos enfrentamos en el futuro con el poderío enorme de Internet y de que las salas desaparezcan o no y de que cómo se va a consumir el cine, porque lo que sí es verdad es que es cierto aquel axioma de que seguimos necesitando cuentos y necesitamos historias que nos cuenten otros y verlas, ¿no? No participar, no coger el mando y decidir tú si el protagonista de tu película lo manejas tú matando, porque la verdad es que los videojuegos no van de otra cosa. Hecho terrible también, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué esta moda? Pues se pasará, se acabarán. Ahora, ¿qué pasa con el cine americano? Hay muchísimos remakes. ¿Por qué hay tantos? Pues porque parece que es lo que funciona. Parece que si se arriesgan a producir las películas de Clint Eastwood, por ejemplo, el famoso caso de $1 Million Baby, ¿cómo es posible que no la quisieran distribuir ni producir temiendo que aquello no le iba a gustar a nadie, ¿no? Pues hay algo ahí de que siempre el arte ha necesitado un soporte económico que lo ha condicionado tanto durante toda su historia, que es la eterna tormento y el éxtasis entre Miguel Ángel y el Papa discutiendo cómo pintar la Capilla Sixtina. Es así, yo me imagino al Papa como el distribuidor diciendo qué colores quiero que pintes, y Miguel Ángel diciendo yo soy el artista y pinto lo que mi talento me dice, ¿no? Pues eso sigue pasando y ahora hay otros popes que lo que hacen es marcar el camino de la industria, y en eso es muy responsable el espectador, creo yo también, ¿no? Es aquello de tenemos el cine que nos merecemos como los gobernantes que nos merecemos a veces. No sé si me he extendido en exceso con esto. Y en el caso de Juan Carlos de hacer The Crow, ¿tienes algún? ¿Cómo es me imagino que es difícil hacer una película, una secuela, ¿no? ¿Cómo te lo planteas? ¿Tenerlo en cuenta, no tenerlo en cuenta? ¿Cómo te lo...? Como contaba anteriormente, tengo la impresión de que hubo algo entre el cómic y la película que se hizo, algo que se perdió, ¿no? Y por eso de repente me animé un poco a plantearme esta posibilidad de volverla a hacer, porque creo que
que el cómic tiene un potencial lírico y romántico que finalmente creo que no está bien reflejado en la película original. Y ese es un poco el camino que me gustaría explorar, ¿no? Creo que cuando uno se adentra en algo, en un formato tan industrial como es hacer volver a hacer una película, ¿no? Que ya fue hecha, tiene que hacerlo desde un lugar que sea por lo menos singular, o sea, un lugar donde realmente no se haya explorado anteriormente en lo que se ha hecho, y donde puedas encontrar elementos nuevos y diferentes que la hagan peculiar, ¿no? Yo creo firmemente en que es posible, en que de alguna manera toda esta corriente de películas que se vuelven a hacer, películas que de alguna manera, o secuelas, o de alguna manera del concepto de franquicia, ¿no? Como algo que de alguna manera está se está enraizando en la industria del cine, puede ser abordado de una forma original y con talento, ¿no? Evidentemente necesita de creadores y de cineastas que crean en ello y que crean que es posible indagar nuevas fórmulas, ¿no? Porque si no, evidentemente caes en la repetición y creo que no sería bueno, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros.